Esta pregunta nos lleva a pensar, a meditar, a profundizar, pero si nosotros la tomamos a la ligera, podemos pensar o podemos llegar a conclusiones que no son bíblicamente correctos. Para ello existen dos formas o dos conceptos que tratan de dar respuesta a esta pregunta: ¿quién efectúa la salvación? Y el primer concepto es el monergismo. Monergismo. ¿Qué es el monergismo? Es una palabra compuesta que, si nosotros tratamos de hacerle como la división, sería como trabajar solo, trabajar solo. Y es la creencia que solo Dios efectúa la salvación en las personas, y esta corriente de pensamiento la sostienen las tradiciones cristianas, calvinistas y reformadas, y están estrechamente ligadas con las doctrinas de la gracia. Entonces, ¿qué es el monergismo? Dios efectúa en el hombre la salvación. Y el otro concepto es el concepto de sinergismo, que es también una palabra griega compuesta que significa trabajo junto, trabajo en equipo. Y esta creencia es la que postula que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar la salvación. Monergismo, Dios efectúa la salvación. Sinergismo, Dios trabaja con el hombre para efectuar la salvación. Mientras que el monergismo está estrechamente asociado a las doctrinas de la gracia, el sinergismo está asociado con los arminianos radicales. Vale señalar que estas dos corrientes de pensamiento han influido y han moldeado la forma en que la iglesia se ve, incluso en el día de hoy. Ahora bien, para poder entender un poco o para poder ampliar la idea, me es necesario hacer un repaso muy rápido de la clase anterior. Y me voy a apoyar en Efesios 1, versículos 4 y 5, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De acuerdo con este pasaje, nosotros fuimos elegidos por Dios para estar en Cristo, para que seamos santos y sin manchas antes de la creación del mundo, antes de que todo existiera. Pero esto se debe al puro afecto de la voluntad de Dios. El otro pasaje que estuvimos estudiando fue Romanos 9:16, que dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La elección de Dios no depende de nada de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros pensamos, sino que depende únicamente de la misericordia del Señor para pecadores como tú y como yo. Dice el Señor: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí o lo envía a mí, y yo le rescataré hasta el final. Juan 6:44. Luego, en ese mismo capítulo, en el verso 6:5 del capítulo 6 de Juan, dice: así que Jesús dijo esto: nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido mi Padre. Entonces, todos los que el Padre le concede al Hijo, estos serán salvos por Él. También vale señalar que la Biblia declara que nosotros éramos pecadores, rebeldes y estábamos muertos. Romanos 3, 10 y 11. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según se conducían según el gobierno de las tinieblas y no según el Espíritu, un gobierno que se ejerce en desobediencia. Con este marco podemos decir
que nadie puede venir a Cristo a menos de que el Padre lo traiga. Entonces, ¿qué hace Dios exactamente con el incrédulo? ¿Qué pasa después de la elección? Pues hay una explicación muy interesante que sabemos que no es doctrinal, sino una narración que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice: el sábado salimos a las afueras de la ciudad. Este es el escritor de Hechos narrando algo que le aconteció a Pablo. Y fuimos por la orilla del río donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas púrpuras. Mientras escuchaba la palabra, el Señor abrió su corazón para que respondiese al mensaje de Pablo. Este pasaje demuestra lo que en el pensamiento monergista se llamaría llamado irresistible o llamado eficaz de Dios. Dios envió su mensaje y ella no pudo resistirse a ese llamado, sino que su corazón fue abierto para que ella creyese. Dios primero se movió sobre el corazón de Lidia y le permitió responder al mensaje. Una vez hecho esto, ella vino libremente a Cristo, tal como lo dijo: todo lo que el Padre me diese, vendrán a mí, y yo no lo echo fuera. Entonces, podríamos decir que si Dios no se mueve primero en el corazón de Lidia, Lidia no iba a creer. Entonces, el argumento monergista es que Dios, en sus propósitos eternos, al salvar personas, no solo hace que estas personas crean, sino que efectúa en ellos la salvación. Puesto que toda gente nace en pecado y su naturaleza es caída, lo que vamos a hablar más adelante acerca de la depravación total. Ellos siempre van a rechazar a Dios, a menos de que Dios actúe en misericordia, los va a capacitar para creer. Al fin, cuando Dios otorga la vida a esas personas, va a caer sobre ellos la expiación de Cristo, es decir, todos los atributos de Cristo para que esta persona sea salva. Luego de ello, los que ahora son elegidos, el Espíritu Santo efectúa en sus corazones un llamado de gracia irresistible. Si el Espíritu Santo está obrando en el corazón de una persona, esta no se puede resistir. Y finalmente, a quienes Dios ha salvado, los va a guardar hasta el final, la perseverancia de los santos. De principio a fin, la salvación en todos sus aspectos es una obra del Señor y solo del Señor, para que Él se lleve toda la gloria. En el pasaje de Romanos 8, 28 al 30, vemos que ese grupo que a Él llama son los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y el cuál es el propósito? De que estos sean guardados hasta el fin. Los que son llamados son amados por Dios, son guardados por Dios y son glorificados por Dios. Estas personas que este pasaje menciona son conocidas de antemano por Dios, es decir, predestinadas, llamadas, justificadas y glorificadas. Es Dios quien se está moviendo en el grupo de personas que Él ha elegido. Desde el conocimiento eterno para la glorificación, ninguno se va a perder en el camino. Bendito sea nuestro Salvador. Entonces, podemos afirmar o apoyarnos que la creencia monergista de la salvación hace a Dios el autor y consumador de la salvación. Dice Hebreos: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Filipenses 1:6. El monergismo tiene un profundo impacto en la forma en que vemos la salvación, pero también cómo vemos la evangelización.
si la salvación está basada únicamente en la gracia que Dios otorga, entonces no hay razón para no evangelizar. ¿Por qué? Porque todo el Señor lo va a hacer para su gloria. Además, Dios se propuso salvar a las personas por la predicación del Evangelio. Entonces, como nosotros no conocemos quiénes son y quiénes no los elegidos, nos toca predicar el Evangelio para el que el Señor obre a través de su palabra en los corazones de aquellos que eran rebeldes a su nombre. El monergismo le da la máxima gloria al Señor, porque el resultado final es solamente a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Jonathan Edwards dice: los que han recibido la salvación deben atribuirla únicamente a la gracia soberana de Dios y darle toda alabanza a Él, quien hace la diferencia entre los demás. Amados, ahora quiero presentarles una tabla donde trata de sintetizar más o menos cuáles son las creencias que afirman el monergismo y el sinergismo. No sé si están ahí, me ayudan con la tabla, por favor. Del lado izquierdo están las doctrinas o las enseñanzas que afirman el pecado original y la inhabilidad del hombre. Y del lado izquierdo son las que afirman que no hay pecado original y la inhabilidad humana. Ya voy a explicar un poco eso. Es decir, hay personas, hay creencias religiosas, hay perspectivas, hay corrientes de pensamiento que creen que el hombre se puede salvar por sí solo. Y hay otras que creemos que es Dios que efectúa la salvación. Entonces, obviamente en este cuadro no están todas las creencias, no están todas, sino que me voy a centrar en 4 de ellas. La que se encuentra al lado izquierdo mío, derecho suyo, voy a comenzar con la primera, que es el pelagianismo, luego al semipelagianismo, luego me voy al arminianismo y luego me voy a las doctrinas de la gracia. Séame paciente con todos estos nombres, con todas estas fechas, por favor, pero creo que es necesario porque nosotros tenemos una fe histórica también. Entonces, pelagianismo. Pelagio fue un monje del siglo V. Él estaba preocupado realmente por un tema: ¿cómo puede ser considerado justo Dios? Mire la pregunta que se hace Pelagio: ¿por qué podemos considerar a Dios justo? Esta pregunta lo llevó a replantear cómo veíamos a Adán. O sea, él dice, si esto es así, ¿cómo podemos ver a Adán? Entonces, en medio de sus reflexiones, erradas por cierto, dijo que delante de Dios nosotros tenemos una naturaleza neutra. Es decir, no tenemos pecado. Luego, su segunda reflexión con referente a esto fue que el pecado de Adán no tenía ninguna relación directa con nosotros, que Adán pecó y que nosotros solamente lo teníamos que ver a él como un mal ejemplo. Esa fue la conclusión de Pelagio. Entonces, según Pelagio, tú y yo nacemos en pecado, pero no con una naturaleza pecaminosa. Entonces, es decir, que nosotros tenemos una naturaleza neutra. Podemos elegir. Entonces, pero fue un poquito más allá. Dijo, tenemos la capacidad moral de hacer lo correcto y de hacer lo incorrecto. De vivir una vida santa para Dios o de vivir una vida mundana para nuestros deleites. Grave error. Podemos vivir una vida santa sin Dios, lo planteó Pelagio.
según él, nosotros tenemos libre albedrío, podemos escoger servir a Dios, podemos seguir el ejemplo de Cristo y podemos no seguir el ejemplo de Adán. Podemos tener la capacidad de amar a Dios, escogerlo. Por tanto, Pelagio, con estos argumentos, podemos concluir que niega la elección y el pecado original. Para esa época en que Pelagio estaba tratando de armar su corriente de pensamiento o doctrina, estaba Agustín en el 410, y al escuchar de Pelagio, él trató de contrarrestar sus ideas. Entonces, él comenzó a pensar que si la gente seguía las ideas de Pelagio, estas ideas iban en contra del Evangelio, en contra de lo que dice la Biblia. Entonces él comenzó a debatir esto. Entonces San Agustín se hizo la pregunta: ¿quiénes somos? Si somos pecaminosos por naturaleza, si tenemos la capacidad moral innata y si Dios nos predestina, ¿qué va a pasar? Esta pregunta él la vio y dijo: esta solo puede ser resuelta a través del Evangelio. Comenzaron a discutir las enseñanzas de Pelagio de que el hombre nacía neutro, y San Agustín con el hecho de que el hombre no nace neutro, sino que nace en pecado y que Dios debe restaurarle. Esta disputa, esta pelea, llegó a un punto culminante en el 418, en el concilio de Cartago. Allí, las personas que se reunieron, los miembros del concilio, bajo la dirección de Agustín y siguiendo sus escritos, condenaron a Pelagio como hereje y afirmaron que la doctrina del pecado original, y enfatizaron en la necesidad de la gracia de Dios para llevarnos a Él, para capacitarnos, para vivir vidas santas, justas y aceptables delante de Él. Bendito sea el Señor por haber utilizado a Agustín. Pelagio fue condenado, pero sus enseñanzas siguen calando aún en nuestros días. Luego, en el 431, volvieron a hacer otro concilio y volvieron a condenar a Pelagio. Pero a pesar de que la iglesia rechazaba esta enseñanza, siguió y siguió y siguió y siguió las enseñanzas de este hombre, persistiendo a lo largo. Y fue hasta el 529, en el concilio de Orange, Pelagio fue condenado de nuevo. Pero aún así siguieron sus enseñanzas. La gente le gusta escuchar eso, que ellos se pueden salvar por ellos mismos. Pero hermanos, es imposible conciliar la visión de Pelagio y lo que dice la Biblia. La verdad es que nosotros nacemos en pecado y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no somos los salvadores de nuestras almas. No podemos salvarnos y necesitamos a Jesús. Y gracias a Dios que nos proveyó de Cristo y que Él pagó por la miseria de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué esto es importante si Pelagio ya fue condenado? Primero, porque las enseñanzas de Pelagio todavía están vivas y se ven crudamente en el evangelio de la prosperidad, de la ultra prosperidad. Dios te ve como su mayor tesoro. Evangelio de la prosperidad. También se ve en las corrientes moralistas, donde la persona tiene que verse de cierta forma, actuar de cierta forma y comenzar a ganarse el favor de Dios a través de méritos personales como disciplinas espirituales llevadas al extremo. Pero también se ve en las enseñanzas deísmo, donde Dios ha dejado este mundo y que Él se salve como pueda. Hay gente que cree eso. Pero hermanos, bendito sea el Señor,
que en su palabra nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Pero llegó otro hombre, Juan Casiano. Y Juan Casiano defiende la enseñanza o promulgó la enseñanza del semipelagianismo. ¿Cómo así? Agustín muere y quedó bien fundamentada la doctrina del pecado con sus escritos, pero este hombre no conciliaba que esa gracia del Señor podía aplicarse a todos. Entonces, él se va al norte de África, donde estaba también Agustín, y comenzó a rebatir estos conceptos. Creía en algunos puntos de San Agustín, pero también creía en unos puntos de Pelagio y trató como de conciliarlo allí. Por eso es que se conoce como semipelagianismo. Encontrar una postura entre una y la otra, como decir, quiero caerle bien a los agustinianos y quiero caerle bien a los pelagianos. Ahora, ¿quién es este señor? Juan Casiano. Fue un discípulo de Juan Crisóstomo, uno de los pensadores de la iglesia. Entonces, este señor, Casiano, condenó a Pelagio, pero al mismo tiempo evitó la posición de Agustín. Y mira lo que promulgó. Tan pronto como Dios descubre en nosotros el comienzo de una buena voluntad, la ilumina y la alienta y la incita a la salvación, haciendo creer que Él mismo la plantó y lo que ha visto surgió de su propio esfuerzo. ¿Cómo así? Dios ve en el tiempo y dice, esa persona va a creer, por eso yo la voy a salvar. Ese es el semipelagianismo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Casiano da a entender que el hombre sí está dañado a causa de su pecado, pero disfruta de cierta libertad. Esa libertad le permite volverse a Dios de su pecado porque no está del todo muerto. Se manifiesta el pecado, opera en pecado, pero puede cooperar con Dios. Algo así como un sinergismo. Pero Casiano promulgaba que la fe precede a la regeneración. Es decir, que la persona primero cree y luego Dios le transforma. Mientras que para Agustín, y lo que dice la Escritura, la iniciativa es divina sin condición previa a la fe. Dios no te salva porque Él sabía que tú ibas a creer, no. Él te salvó de pura gracia, de pura misericordia, según el puro afecto de su voluntad. Este debate continuó por mucho tiempo. Los semipelagianos parece que habían ganado inicialmente. Hicieron un pequeño sínodo, una pequeña reunión en Arles en el 472. Luego hicieron otro sínodo en Lyon en 475 y salían ilesos. Pero en el sínodo de Orange 529, ahí quedó establecido para la iglesia que la caída de Adán corrompió a todo el género humano, el cual no recibe la gracia de Dios por lo que Él es, sino por lo que Dios otorga. El punto de partida de la fe no corresponde a la naturaleza divina. Dios es el que debe operar. En resumen, hermanos, los semipelagianos creen que el hombre puede dar el primer paso hacia Dios por su propia voluntad y luego la gracia le ayuda. Es lo que creen. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues existen corrientes evangélicas que se llaman decisionalistas. Yo creo que yo era uno de esos. Donde se promulgaba que yo decidía creer. Que Dios me salvaba porque yo creía. Sin explicar
que yo era un muerto. Y quiero que quede en las mentes de ustedes la narración de Lázaro. ¿Lázaro se podía levantar de la tumba él solo? Ninguno de nosotros nos podemos salvar nosotros mismos. Estábamos muertos. Pero también existe otro tipo de evangelismo que se llama el evangelio de la autoayuda. Basta con ver los reels de YouTube y hay bastante de eso. Dios ayuda a los que se ayudan. Dios ayuda en los que ponen todo su empeño en hacer algo para Él. Dios lo va a recompensar con la salvación. El famoso evangelio ese donde tú tienes que servirle a Dios para ganarte la vida eterna. Gracias a Dios por su misericordia, amados. El tercer punto, los arminianos. La tabla se quedó allí, no la pasaron. Ahí estaban las fotos de los hombres. Bueno, las fotos no, las ilustraciones de ellos. A finales del siglo XVI, Jacobo Arminio creció en Holanda y estaba estudiando cuando su familia fue masacrada por españoles que estaban tratando de recuperar Europa. Invadieron las Provincias Unidas, o lo que nosotros conocemos como Holanda, y comenzaron a ocupar el territorio. Estos hombres tenían miedo porque el catolicismo estaba utilizando la fuerza para contrarrestar. Pero Jacobo, o Arminio, hizo una serie de escalatas, comenzó a irse a Inglaterra, pisó algunos países y volvió después que las cosas se habían calmado. Y fue pastor durante un tiempo y también fue profesor en la Universidad de Leiden. Allí conoció a una persona que se llamaba Gomarus, quien era calvinista de tipo particular, y entró en conflicto con él. Entonces dice la historia que Arminio, en medio de todo ese debate, decidió escribir una postura que él creía acerca de por qué no ser un calvinista particular, es decir, por qué no creer en la elección. Y comenzaron a leer sus escritos y comenzaron a rechazarlo. Luego de esto, él se va a estudiar con Teodoro de Beza en Ginebra y se dio cuenta que definitivamente él no podía conciliar sus enseñanzas con las enseñanzas calvinistas. Cuando comenzó a enseñar estas cosas en la universidad, la gente comenzó a mirarlo como diferente, como que este hombre está hablando algo distinto a lo que se había creído. Creía en el libre albedrío, que Dios otorgaba la salvación, pero simplemente se quedó en estudio y la gente comenzó a escucharle. Tengo que aclarar algo aquí en este punto, y es que existen dos corrientes arminianas: la clásica o del corazón y los arminianos de la cabeza. Los del corazón son los que siguen estrictamente la enseñanza de Arminio, y los de la cabeza son aquellos que han modificado ciertos puntos de sus enseñanzas que ahorita más adelante vamos a ver. Es importante decir que algunos malintencionados equiparan o confunden al arminianismo con los semipelagianos. Eso no es así. Y el semipelagianismo abunda en las iglesias no de sana doctrina, obviamente. El semipelagianismo enseña que el hombre es capaz de iniciar su salvación aunque no pueda completarla por sí mismo. El arminianismo, en cambio, dice que el hombre no puede dar el paso inicial de la salvación, pero puede resistir la gracia. Ahí es donde hay una gran diferencia. Pero el paso final siempre lo va a dar el hombre. Ahí es donde
hay un pequeño conflicto. Como Dios es omnisciente, Él predestina a todo aquel que había de creer. Es como los dos puntos que se pueden unir. Después de la muerte de Arminio, sus seguidores fueron acusados de hereje y los presentaron ante el Estado de Holanda. Hicieron un memorial, los arminianos, y colocaron sus puntos ante la iglesia. Número 1, Dios elige o reprueba. Número 2, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. Número 3, el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o cualquier otra buena obra. Número 4, esta gracia puede ser resistida. Y ahí es donde comienza a diferir de los calvinistas. Y por último, y es que algunos arminianos creen que se puede perder la salvación. Entonces ahí están los puntos que podemos tener en común y los que no tenemos en común. Esta disputa entre arminianos y calvinistas trajo como consecuencia la convocatoria de otro sínodo y convocaron el 13 de noviembre de 1618 hasta mayo 9 de 1619 en la ciudad de Worms, después de 154 sesiones que se llevaron a cabo durante este tiempo, rechazaron la posición arminiana. Y a partir de allí se promulgó lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Yo lo voy a llamar doctrinas de la gracia. Muchos años más tarde, en el siglo XX, alguien trató de resumir esta doctrina en el acróstico tulip o tulipán, por la cuestión de Holanda. Hermanos, permítanme, no voy a hablar en inglés, eso se lo dejo a los que saben. Yo voy a tratar de, usted lo va a ver en inglés y yo le voy a traducir. Eso sí lo puedo hacer. Soy profesor de lenguaje de español, eso sí lo puedo hacer. No, mentira, yo no sé ni cómo se dice eso. El tulip declara, 1, que el hombre está depravado totalmente, depravación total, que la elección es incondicional, que la expiación es limitada, que la gracia es irresistible y que Dios persevera a los santos. Es obvio, hermanos, que tanto el arminianismo como el calvinismo han moldeado de cómo las personas ven el evangelio. Esa pregunta, ¿quién efectúa la salvación?, ha detonado debates durante toda la historia. Ha hecho cuestionamientos que todavía algunos mantienen, pero como iglesia local, iglesia bíblica de la ciudad, creemos que la palabra de Dios, y esto es incuestionable, pero consideramos las doctrinas de la gracia. La palabra de Dios y muy abajito la doctrina de la gracia, la abrazamos así. Como un sistema de interpretación que refuerza el proceso de salvación. Hermanos, lo haré muy brevemente. Trataré de sintetizar los 5 puntos, porque no es una clase de el tulip o la doctrina de la gracia, pero sí quiero que quede en nuestras mentes esto. Número 1, depravación total. Esta enseñanza proclama que el hombre está muerto. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A menos de que hayamos nacido de nuevo, las personas seguirán muertas en sus pecados. Seguirán odiando a Dios y tendrán una mente carnal y serán enemigas del Señor. Entonces, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Puede un hombre hacer buenas obras si no es cristiano y no ha nacido de nuevo? No. Y todo lo que no proviene de fe es pecado.
No puede hacer buenas obras que sean aceptables a Dios para la salvación, aclaro. ¿Puede un hombre querer nacer de nuevo? No. Eso sería como decir que el hombre que estaba en la tumba decidió salir de la tumba porque él lo quiso así. No, el Espíritu es el que da vida, dice Juan 6:63. ¿Puede algún hombre aceptar a Cristo como Salvador personal de tal modo que él se torne salvo después de ello? ¿Usted qué cree? Solo después de que Dios da vida a una persona, él puede y seguramente lo hará aceptar a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo ha dado o no me lo ha enviado. Eso es depravación total. Estamos muertos. A menos de que Dios nos dé vida, podemos creer. Entonces viene la elección incondicional. Dios eligió dar a algunos hombres vida eterna, sin mirar nada bueno en ellos, sino por el puro afecto de su voluntad. Antes de cualquier hombre o mujer, antes de que hayan hecho cualquier cosa, Dios decidió quiénes serían salvos. Antes de que estos pudiesen hacer cualquier obra, Dios los eligió. No por lo bueno que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su misericordia y su bondad. Entonces, podemos decir que nosotros no podemos elegir a Dios. Nunca podríamos, nunca seríamos salvos, pero Dios es soberano y elige. Después que nos elige, nosotros lo elegimos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos los que somos y tenemos el don de Dios, que es la fe, es porque Él lo colocó como un don inmerecido y que el día que nos predicaron el Evangelio respondimos por el puro afecto de su voluntad, porque Él había trabajado en nuestros corazones. Número 3, expiación limitada. La Biblia dice que Cristo entregó su vida por sus ovejas y solo por sus ovejas. Cada uno de los pecados de las ovejas de Cristo ya están pagados. Esos y solo esos fueron pagados por Cristo. Podemos decir que es suficiente para todos, pero es efectivo para los elegidos. La expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente creyera o no, porque ese sacrificio es poderoso. Pero solo es eficiente para aquellos que el Señor ha elegido y le da el don del arrepentimiento y la fe. Si Jesús no decidiese entregar su vida por sus ovejas, ninguno saldríamos salvos. Por eso la Biblia habla de cabras, de cabritos, de cizaña. Dios señala que algunos debemos señalar que algunas personas se oponen a esto teniendo en cuenta el texto de Juan capítulo 2, versículo 2, que dice: es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. ¿Qué hacemos con ese verso entonces? Este texto no se refiere a la intención de expiación, sino a la forma de salvación en general. Dios ha propiciado solo un camino de salvación, a través por el cual seremos salvos: Cristo. Juan 14:6. Si alguien en el mundo va a salvarse, será únicamente por ese camino. No hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra forma de llegar al Padre. Él es el único camino. Cristo es la expiación por los pecados de los suyos. Gracia irresistible. El cuarto punto enseña que la gracia salvadora de Dios es fulminante, es amorosa. La gracia de Dios es libre, es inmerecida. Dios salva a personas de sus pecados. No hay otra forma. La gracia lleva al cielo a los elegidos. La gracia es irresistible.
Esto significa que Dios da gracia a este mundo y esas personas no se van a poder resistir a Él. Aquellas personas que el Señor ha elegido van a venir. Por eso podemos decir que la salvación está segura, porque los elegidos de Dios van a venir a Él y de seguro serán salvos. Aquellos que vienen a Cristo es porque Él los trajo. No es nuestra voluntad, sino esa gracia y esa voluntad de Dios antes de la fundación del mundo. Algunos ridiculizan esta parte diciendo que hay personas que van a ir al cielo llorando y pataleando. Como que ellos no quieren estar. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios resucita a los muertos, le da la fe para creer. Y dice el Salmo, y estos se entregan voluntariamente a tu poder. Para uno, una ilustración puede ser lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Después que el Señor le salvó, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo no veo a Pablo llorando, ¿por qué me salvaste? No, ahora yo quiero ser tuyo y vivir mi vida para ti. Esto claramente no fue en contra de su voluntad. La gracia de Dios es dulce, es irresistible, es poderosa y esto nos lleva a amarlo poderosamente. Y esto nos lleva a saber que tenemos a Cristo y es suficiente para nosotros. Y por último y muy brevemente, la perseverancia de los santos. La palabra de Dios está llena de pruebas hermosas acerca de esta verdad. Aunque muchos la nieguen, estas saltan a la vista en la Escritura. Aquellos que son de Cristo no se perderán. No se perderán. Porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar de Cristo. Dice el profeta que estamos esculpidos en la mano del Señor. Yo soy el que da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. ¿Hay alguna esperanza para nosotros, hermanos? Sí, hay esperanza. Porque si la salvación dependiese de nosotros, la perderíamos. Pero como depende de nuestro amado Salvador, jamás la vamos a perder. Bendito sea el Señor. Pablo dice que Él habita en una luz inaccesible. De pronto esto nos abruma. De pronto estas verdades tocan nuestro corazón, nuestro orgullo y nos llevan a rechazarla. Pero el apóstol dijo, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sometámonos, hermanos, a que Dios fue el que efectúe en nosotros la salvación y que cada uno de nosotros podamos vivir para Él. La realidad, hermanos, es que Dios actúa soberanamente en la historia, en la creación y en las personas individualmente. Amén.